Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si uno se pone a confesar un rato, seguro que escucha cosas como estas. Padre, he perdido la paciencia con mi hijo adolescente. Es que no puedo con él. Padre, es que mi marido me hace perder la paciencia, es que es muy lento y siempre llegamos tarde. Padre, es que mi hermana siempre me hace lo mismo, se pone mi ropa sin pedírmela y ya se lo he dicho muchas veces. Bueno, y cada uno podríamos añadir a esta lista miles de ejemplos de impaciencias. ¿Quién no se ha impacientado, por ejemplo, en un semáforo cuando tenemos prisa y vemos que el coche de adelante tarda en arrancar? Y por otra parte, ¿cómo se agradece cuando se nos trata y se nos escucha con paciencia? Y es que la paciencia tiene más enjundia de lo que parece. Tiene mucho que ver con saber querer. En las lecturas de la misa de hoy está muy presente el tema de la paciencia. Aparece en el Salmo, por ejemplo, Dios es paciente, lento a la ira y rico en misericordia. Y Pedro te pregunta, Señor, en el Evangelio, si realmente la paciencia tiene un límite, Señor. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y tú, Señor, le respondes a Pedro que no, que el único límite de la paciencia es nuestro poco amor. Y nos animas a perdonar siempre y a tener paciencia con los demás como el Señor la tiene con nosotros. El mismo Pedro experimentó, como los apóstoles, esa paciencia de Jesucristo con él. ¿Cuántas veces, Señor, corregiste de lo mismo a los apóstoles? De discutir sobre quién sería el mejor. ¿Y con qué paciencia fuiste corrigiendo la visión humana de Pedro, su no entender las cosas como tú las entendías? A Pedro le impresionó tanto tu paciencia, Señor, que en su segunda carta escribió lo siguiente: la paciencia de Dios es nuestra salvación. A mí me encanta esa frase. La paciencia de Dios es nuestra salvación, es mi salvación, Señor. ¿Qué paciencia has tenido conmigo? Y la sigues teniendo. ¿Qué sería de mí si te hubieses impacientado conmigo, Señor? A mí me gusta mucho una historia real que ocurrió, pues no hace muchos años, en una de las iglesias perseguidas de Oriente, en Alepo. El protagonista es un chico adolescente que se llama Ramí. Este chico estaba alejado de Dios y era aparentemente muy superficial. Y cuando llegó el mes de mayo, sus amigos le dijeron: Ramí, vente a misa. En Oriente, en algunas comunidades de Oriente, el mes de mayo se celebra pues muchísimo y prácticamente todo el mundo va a misa esos días. Y Ramí le dijo a sus amigos que no, que le dejaran en paz. Pero sus amigos insistían y uno de ellos le dijo: Ramí, ven con nosotros que verás qué chicas tan lindas vas a ver en la misa. Bueno, ante semejante argumento, pues Ramí fue a misa, le convenció el argumento y se animó a ir con sus amigos y se ponía al final de la iglesia y se dedicaba pues a mirar las chicas. Hasta que llegó el día 1 de junio y entonces entró en la iglesia, como había hecho durante el mes de mayo, y se encontró que en la iglesia solo había un grupito de viejecitas. Y le explicaron que se había acabado el mes de María. Y entonces Ramí recibió de Dios una gracia muy especial. Al ver el contraste con los días anteriores, sintió una profunda tristeza ante la soledad del Señor y una gran vergüenza ante el abandono de su alma. Y le dijo: Señor, te prometo que desde hoy hasta el día que me muera no te voy a dejar solo ni un solo día. Y lo cumplió. Ramí es hoy un personaje conocido en las comunidades cristianas de Alepo y desde los 14 años no dejó de ir a misa. A mí me gusta esta anécdota porque muestra tu paciencia, Señor. Qué distinta es, Señor, tu manera de reaccionar a la nuestra. Pues quizá alguno de nosotros habría dicho: pues para ver niñas no vayas a misa, ¿no? O podíamos haber pensado: qué falta de respeto a la Eucaristía. Y sin embargo, tú, Señor, que nos miras con paciencia, pasas por alto nuestras limitaciones y nuestra torpeza y esperas el momento en el que el corazón puede recibir tus gracias, como le ocurrió a Ramí, que quizá después de esos 30 días, pues distraído sí, pero quizá escuchando también alguna parte de algún sermón, quizá fue creciendo su interés y cuando ya estaba preparado, el 1 de junio recibe esa gracia tuya, Señor. Tú, Señor,
Eres así, como el padre de la parábola del hijo pródigo, tienes paciencia con nosotros, porque nos quieres mucho. Y es que la paciencia con los demás depende de la caridad. A nosotros nos cuesta tener paciencia con los demás porque nuestra caridad es muy imperfecta, porque nos cuesta querer a los demás con sus defectos, con sus limitaciones. Toda impaciencia es como una falta de caridad. Y hay dos formas muy bonitas de ejercer la caridad que son necesarias para tener paciencia con los demás. Y son la comprensión y la capacidad de disculpa. A todos nos gusta sentirnos comprendidos. Cuando nos sentimos comprendidos, nos sentimos acogidos y queridos, y nos sentimos como en casa. San José María decía que la caridad más que en dar está en comprender. Pues toda falta de paciencia con los demás manifiesta siempre una falta de comprensión. Muchas veces nos enfadamos porque el otro no hace pues lo que yo quiero, como yo quiero y en el momento que yo quiero. Y a veces queremos que los otros sean a nuestra imagen y semejanza. Y cuando vemos algo que nosotros no haríamos, nos cuesta mucho comprenderlo y aceptarlo. Hay un defecto físico, por ejemplo, que suele producir impaciencia, y es la sordera. Puede resultar pesado repetir las cosas cuando nos dicen por quinta vez, ¿no? En una conversación, pues nos puede salir un mal gesto. Y podemos enfadarnos. Y cuando nos enfadamos cometemos una gran falta de comprensión, porque ¿qué culpa tiene una persona que no oye bien de su sordera? Al enfadarme, pues no la estoy comprendiendo, estoy demasiado pendiente de mí mismo, de la molestia de repetir, y me cuesta adaptarme al otro con un modo de hablar pues quizá más pausado, o más alto, o más adaptado a quien tengo delante. Por eso, Señor, te pido un corazón comprensivo, como el tuyo, un corazón acogedor, un corazón que sepa adaptarse a quien tengo delante. Dame, Señor, caridad para ser paciente, para ser comprensivo. Cuando alguien se impacienta con nosotros, pues nos sentimos como violentados, ¿no? Sentimos que algo nuestro no le gusta a la otra persona y con su impaciencia nos está como diciendo, ojalá fueses distinto en esto o en lo otro. Y claro, eso nos hace sentirnos poco acogidos. Por eso, la paciencia con los demás es una expresión muy bonita de la caridad. Es dejar al otro ser como es. A mí esta definición de la paciencia es la que más me gusta. Dejar al otro ser como es. Que no quiere decir que no se pueda y se deba exigir. Pero cuando nos exigen con paciencia nos sentimos acogidos y queridos y comprendidos. Y cuando nos exigen con impaciencia nos sentimos rechazados. La diferencia es total. Pues el otro ingrediente de la paciencia, que es una otra manifestación preciosa de la caridad, es la capacidad de disculpa. Es esa capacidad de encontrar siempre una disculpa para el otro. Es una de las maneras más bonitas de querer. Podemos estar, por ejemplo, en un semáforo, con prisa, esperando que el coche de delante arranque y descubrir que está toqueteando el móvil, ¿no? Sin mirar el semáforo. Y seguro que más de una vez, si vamos con prisa, se nos ha escapado algún improperio, ¿no? Pero ¿de dónde ha sacado el carné? Pero ¿qué se ha creído? Pero ¿por qué no está en lo que está? Y en pocos segundos a una persona que no conocemos de nada, pues la hemos llevado a juicio, la hemos juzgado y la hemos condenado, por el sencillo hecho de que teníamos prisa y de que nos estaba molestando. Bueno, pues la capacidad de disculpa lleva a mirar las cosas de otro modo y quizá a pensar una disculpa. Pues quizá ha dormido mal, quizá le ha llegado un WhatsApp de su mujer y su hijo está enfermo, o le ha dejado el novio. Imaginarse disculpas es un ejercicio utilísimo para mantener la paciencia en esas circunstancias. Es un recurso de la caridad para no censurar, para no juzgar. De hecho, para mí las muestras más impresionantes de tu amor, Jesús, sin duda, una de las muestras más impresionantes de tu amor consistió en tu capacidad de disculpa. Señor, cuando en la cruz, mientras te estaban insultando, apaleando, clavando y escupiendo, dijiste, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Qué bueno eres, Jesús. Verdaderamente, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y esa actitud de Jesús la han aprendido también los mártires. El martirio es el grado más alto de paciencia. Y el primer mártir, San Esteban, pedía al Padre por quienes lo apedreaban. No les tengas en cuenta ese pecado, les dice. ¡Qué corazón tan hermoso! El bueno de Esteban pensaría, si estos hubiesen conocido a Jesucristo. Y esta oración de Esteban fue escuchada. Y Saulo, uno de los que le apedreaban, acabó siendo San Pablo. Pues Señor, enséñanos a querer a los demás tal como son, con sus limitaciones, con sus defectos, con sus peculiaridades, que les dejemos ser como son, que tengamos paciencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.